Continuamos con las videoconferencias y tenemos a Matthew Moloshok. Su práctica cubre una amplia gama de asuntos comerciales y litigios, tanto civiles como penales. Estos incluyen litigios antimonopolio y asesoramiento, contratos, litigios comerciales, asociación, conflictos societarios y de empresas conjuntas, oferta de valores y litigios, franquicias y distribuidores, venta de equipos y leasing, asuntos penales de cuello blanco, litigio ambiental y uso de la tierra, la discriminación laboral y civil, derechos y litigios de bancarrota. Él es expresidente del Comité de Franquicias y Concesionarios de American Bar Association Antimonopolio de la sección y actualmente es editor asociado de La Fuente Antimonopolio, un diario en línea. Habla y escribe con frecuencia sobre temas en la franquicia, defensa de la competencia, valores y cuestiones de prueba. Es miembro de colegios de abogados de New Jersey, Nueva York y Connecticut, así como los tribunales estatales y federales de los ensayos y de las apelaciones en estos estados. En esta mañana nos viene a presentar el tema protección del consumidor y ley de competencia desde la perspectiva de abogados litigantes independientes. Esta exposición estuvo prevista por el día de ayer, ahora lo vamos a concluir lo que quedó pendiente. Adelante, Matthew, le estamos escuchando. Good morning. Buenos días. My name is Matthew Malashak. I'm a trial lawyer from Newark, New Jersey, in the United States of America. Mi nombre es Matthew Moloshok, soy abogado o litigante en Newark, New Jersey, en Estados Unidos de América. It is an honor to speak today Es un honor hablar con ustedes el día de hoy as Ecuador hears from a number of participants as to their y que experiences Ecuador escuche de un número de participantes concerning consumer protection law, relacionados con competition law, protección al consumidor, derecho de competencia económica and how they support or detract from each other. y cómo ambas políticas se complementan y también se alejan una de otra. As a private trial lawyer, I represent the people who are functioning in the economy. Como un abogado litigante represento a la gente que está trabajando en la economía Under the laws and regulations that economists, politicians, and regulators create. bajo las reglas que los abogados y los litigantes han creado. I do not have to pursue any particular policy. No tengo que perseguir ninguna política particular. I advocate for my client, whether that client is the producer, the distributor, or the consumer. Y defiendo a mi cliente independientemente si el cliente es el productor, el distribuidor o el consumidor. The cases that I get involved in illustrate some of the tensions that exist between competition law and que se consumer dan protection law. entre el derecho de la competencia y el derecho de la protección al consumidor. The cases that I handle arise almost entirely under the laws of the United Los casos States. que llevo están relacionados casi totalmente bajo las leyes americanas. As you are all probably aware, the United Como están States has a probablemente national government, saben, en Estados Unidos tiene un gobierno nacional, the federal government, un gobierno federal, and we also have 50 states. y también tenemos 50 estados, Each of those states has its own laws and regulations. cada uno de los cuales tiene sus propias leyes y regulaciones. We even have cities like New York, Philadelphia, and San Francisco with their own consumer protection laws and regulations. Incluso tenemos ciudades como Nueva York, Filadelfia y San Francisco que tienen sus propias leyes y regulaciones. At all these levels, we have court systems. En ambos niveles tenemos sistemas de cortes. A great deal it is determined by courts based on what is called common law principles. Gran parte de nuestro derecho no está escrito, sino está determinado por las cortes basado en lo que llamamos common law. For the most part in the United States, what constitutes an enforceable contract
Por la mayor What parte de Estados constitutes- Unidos, lo que constituye un contrato exigible, what constitutes fraudulent conduct, lo que constituye conducta fraudulenta, or what constitutes interference with a business are issues that will be decided based on the unwritten principles. y lo que constituye una interferencia inapropiada de parte de los negocios son asuntos que son resueltos por principios que no se encuentran escritos, Which the courts have adopted over a period of many years. que las Cortes han adoptado durante varios años. In the United States, our courts are where disputes between competitors, En claims by Estados- consumers against businesses, and actions by government regulators all end up. En Estados Unidos, las Cortes resuelven disputas entre competidores, reclamaciones de consumidores en contra de empresas. Y So I thought I would actualmente- share some experiences that I've had in these Pensé que areas podría and the compartir perspectives they have alguna given to me. información, sobre algunas experiencias que he tenido en esta área y las impresiones que me han dado. Even though the United States has a very large Aunque en Estados Unidos tiene una and industrial or grande post-industrial economy, economía and postindustrial, even though our legal system has significant y aunque differences from nuestro yours, sistema legal tiene diferencias types of enormes cases con I el have de handled ustedes, as a el tipo private de lawyer casos que manejo como un abogado litigante privado may help illustrate issues that producers, distributors, consumers, and even regulators may encounter in any country. problemas que productores, distribuidores, consumidores e incluso reguladores podrían enfrentar en cualquier país. Let me start with automobiles and trucks. Déjenme comenzar con automóviles y camiones. They are a big part of many economies. Hay grandes partes de varias economías, Everyone depends on them to some degree. todos dependen de ellos en cierto grado. In my practice, I frequently represent En mi automobile práctica and yo truck dealers frecuentemente represento distribuidores de automóviles y camiones in disputes with their suppliers. con sus proveedores. For most of its history, the Por la United mayor States parte de la automobile historia, manufacturing market el mercado de producción de automóviles was dominated by three era very dominado large por companies. tres grandes compañías, Those were General Motors, que Ford, eran and General Chrysler. Motors, Ford y Chrysler. But the distribution of the cars and Pero the la trucks they distribución de los produced carros y los camiones que producían were in the hands of many estaban en small manos de family-owned muchos dealerships. pequeños negocios familiares de distribución. The dealers were local to the communities they served. Los distribuidores eran locales en las comunidades en las que servían. They were important businesses in those communities, Eran negocios importantes en dichas comunidades, significant employers, grandes and important empleadores, sources for arranging credit and the like. importantes fuentes para arreglar créditos para en aquellas personas en su pueblo. As important as the dealers were locally, they were much smaller than and at a big disadvantage relative to the large manufacturers. Pero tan importante como que los distribuidores eran locales, también eran pequeños y en una gran desventaja en relación con las grandes productoras. The manufacturers essentially dictated the terms on which dealers could obtain Los cars, productores parts, esencialmente dictaban los términos bajo los cuales los distribuidores podrían obtener los coches and warranty services. And manufacturers Servicios. could terminate dealers at will y servicios de under their garantía, y los productores. antitrust law was of no protection to the dealers. El derecho de la competencia no protegía a los distribuidores. We have in the United States what is known as the Tenemos en Colgate Estados Unidos lo doctrine. que se conoce como la doctrina Colgate. A supplier, even Un a distribuidor, monopoly, aunque sea un distribuidor monopolista, can usually decide who it wants to deal with. puede generalmente decidir con quién quiere negociar. And refusing to deal with someone or terminating them Negarse a negociar con alguien o terminar el contrato con esta empresa becomes of concern only if it harms competition in a broad sense se convierte en un problema solo si daña la competencia en un amplio sentido, rather than a particular competitor. más que a un competidor en particular. By 2009, Para every state in the 2009, United States cada estado en Estados Unidos
50 out of 50 50 de 50 responded to the imbalance respondían a este desbalance between the manufacturers and the dealers entre los productores y los distribuidores, by enacting local state laws known as Emitiendo Automobile Dealer Protection Acts. leyes locales conocidas como leyes de protección a los distribuidores automovilísticos. These protect automobile dealers against termination or a Ellos failure to protegían a renew los distribuidores contra la terminación or a failure to renew o la posibilidad la imposibilidad de renegociar los contratos without some type of good cause. sin que esta renovación o terminación tuviera una buena causa. As a result, under these acts, Como un resultado, bajo estas leyes, a manufacturer usually can get rid of its dealer only los productores solamente se podían deshacer de los distribuidores if the dealer substantially violated si reasonable los obligations distribuidores sustancialmente dealership violaban las obligaciones razonables del contrato de distribución. Furthermore, under almost all of these laws, Más allá, bajo casi todas estas leyes, manufacturers are prohibited from owning a dealership at all. los productores se les prohibía el ser dueños de las distribuidoras totalmente. Some 47 states have gone beyond that. Algunos 47 estados han ido más allá de eso. They even protect the dealer against its manufacturer appointing a new dealer for the same brand of cars within the same relevant market area, or RMA. Ellos protegen a los distribuidores en contra de los productores que quieran nombrar a un nuevo distribuidor para la misma marca de coches en la misma área del mercado relevante, también conocida como RAM. The purposes of these encroachment or RMA statutes is to prevent the manufacturer from choking out the dealer by appointing someone new to sell the same line make. El propósito de estas leyes es prevenir que los productores puedan sacar a los distribuidores nombrando a uno nuevo que venda la misma línea de automóviles, Unless the manufacturer can show that its existing dealer was not promoting and selling its products adequately. a menos de que el productor pueda demostrar que el distribuidor actual no está promoviendo ni vendiendo los productos de forma adecuada. As time has gone by, as everyone knows, new manufacturers have entered the U.S. market. Toyota, Nissan, Volkswagen, to name a few. Como ustedes saben, el tiempo ha pasado y nuevos productores han entrado al mercado estadounidense, Toyota, Nissan, Volkswagen, por nombrar algunos. They were able to appoint new dealers who themselves became part of this system. Ellos eran capaces de nombrar a nuevos distribuidores, quienes posteriormente se volvieron parte del sistema. The Toyota dealers cannot be terminated by Toyota, for example, unless they materially breach their contract. Los distribuidores de Toyota no podían ser terminados por Toyota a menos de que, por ejemplo, hubieran incumplido los contratos. And Toyota cannot appoint a new dealer to try to increase sales in the existing dealer's market. Y Toyota no podía nombrar a nuevos distribuidores para tratar de incrementar sus ventas en el mercado ya existente, Unless Toyota makes a strong showing that the dealer is inadequate. a menos de que Toyota probara que el distribuidor era inadecuado, Or at least that the dealer will not suffer some drop in its sales of cars or parts. o al menos que el distribuidor no iba a sufrir una baja en sus ventas o autopartes. So even though there were now more manufacturers and the old manufacturers were no longer dominant, these state laws remain in effect. Entonces ahora, aun cuando ya no hay nuevos productores y los viejos productores de automóviles ya no son dominantes, las leyes estatales siguen en efecto. Meanwhile, the older manufacturers wanted to close down some of their operations or transfer successful lines to the newer companies. Mientras tanto, los viejos productores querían cerrar sus operaciones y transferir sus líneas de automóviles que fueran exitosas a nuevas compañías. Thus, for example, before it filed for bankruptcy protection, Así, por ejemplo, antes de que aplicara para la protección de bancarrota, General Motors had
sought to transfer its heavy-duty truck line to Volvo. General Motors intentó transferir su línea de automóviles pesados a Volvo, But the state laws hadn't addressed what to do when the dealer was perfectly adequate, but a supplier wanted to reorganize or sell. pero las leyes estatales no preveían el caso en el que los distribuidores fueran perfectamente adecuados, pero los proveedores quisieran reorganizarse o vender. This led to numerous court cases to try to decide how and when a manufacturer could alter its distribution arrangements when withdrawing from a market or reorganizing. Esto llevó a numerosos casos ante la Corte para tratar de decidir cuándo y cómo los productores podían alterar sus contratos de distribución cuando quisieran salirse del mercado o reorganizarse. Years later, General Motors and Chrysler both went through federal bankruptcy reorganizations. Años después, General Motors y Chrysler ambos fueron hacia reorganizaciones federales de bancarrota In part to get around these statutes. y tratar de darle la vuelta a las leyes. The federal courts essentially ruled that the state laws could not impede the right provided by bankruptcy law for the debtor to reject its existing contracts. Las leyes establecieron que no era que no podían obligar a la continuación de los contratos con los distribuidores que existían anteriormente. That left the dealers whose dealerships contracts were terminated only with a right to file a claim for money in the bankruptcy cases. Eso dejó a los distribuidores con la posibilidad solamente de presentar una denuncia en el caso de la bancarrota. Now, the merits of having these dealer protection and RMA statutes are often debated. Las ventajas de tener esta protección a los distribuidores y el RMA, las leyes de RMA son generalmente discutidas. Manufacturers and many economists contend that the state dealer protection and RMA laws are anti-competitive. Los productores y varios economistas sostienen que esta protección a los distribuidores y las leyes de RMA son anticompetitivas, That they entrench existing dealers que sofocan a los distribuidores existentes and prevent the manufacturer from developing more efficient distribution programs that would allow them to offer cars and trucks at lower costs. y evitan que los productores puedan desarrollar formas más eficientes de distribución que les permitirían ofrecer carros y camiones a precios más bajos. For example, a manufacturer in theory could just open a few showrooms and furnish parts Por ejemplo, from los some warehouse. productores podrían simplemente abrir algunas exhibiciones de piso y algunas partes de reparación de alguna bodega, Kind of like Amazon. como Amazon, And then they would establish service contracts with a local mechanic for the warranty. y podrían establecer contratos de servicios con los mecánicos locales con la garantía. More choice, lower costs, where's the problem? Más alternativas, precios más bajos, ¿dónde está el problema? But for my clients and for the state legislatures for the most part, which have continued to adopt these statutes, Pero para mis clientes y para las legislaturas de los estados y en su mayor parte quienes han continuado adoptando estas leyes, the dealer protection and RMA laws are both pro-competitive and pro-consumer. la protección a los distribuidores y las leyes RMA son ambas cosas, pro-competitivas y pro-consumidores. Knowing that the dealer will be protected against arbitrary action by the manufacturer, Sabiendo que los distribuidores van a ser protegidos en contra de acciones arbitrarias por parte de los productores de vehículos, encourages dealers to make investments in their franchises. incentiva a los distribuidores a invertir en su infraestructura. And that, in turn, helps to stabilize communities by continuing employment of Y the many ayuda a people estabilizar employed at las dealerships. comunidades al fortalecer el empleo local. It keeps the businesses local so that the buyers are dealing with a local business person rather than
with the manufacturer in Germany, Japan, or even Detroit. Y mantienen los negocios locales, ya que los compradores están negociando con negocios locales, con gente local, más que con los productores establecidos en Alemania, Japón o incluso Detroit. And car owners do not have to travel as far to get their cars serviced, especially if there's a recall of a defective car, such as cars whose brakes were unreliable. Y los propietarios de los coches no tendrían que viajar tan lejos para tener el servicio de reparación de sus coches, especialmente si hay un recall de un coche defectuoso, por ejemplo, si los frenos de los coches no son confiables. But the concept of protecting dealers remains under assault. Pero el concepto de proteger a los distribuidores aún está en debate. There's currently in the United States a new manufacturer of an all-electric car called Tesla Motors. Existe actualmente en Estados Unidos un nuevo productor de coches, de un coche eléctrico llamado Tesla Motors. They've convinced some states that they should suspend their prohibition on manufacturer ownership. Han convencido a varios estados de que deben de suspender su prohibición relacionada con la posibilidad de que los productores de autos tengan agencias de venta, Or the requirement to have both a showroom and a service facility in the same location. o el requerimiento de que tengan ambas, la sala de exhibición y y las instalaciones de servicio en la misma ubicación, As it relates to their high technology zero emission product. atendiendo a su tecnología y a su producción cero emisión. In fact, Tesla sells its cars from a handful of showrooms in malls. De hecho, Tesla vende sus coches en salas de exhibición And any servicing is done at a handful of authorized facilities. y cualquier servicio relacionado se hace en instalaciones autorizadas por la Whether productora. they have succeeded in exempting themselves from the statutes because they offer a cool zero emission product, Si han sido exitosas de exentarse de la regulación por ofrecer una emisión cero, un producto cero emisión. okay. So automobile dealerships are one Entonces, example Los distribuidores de automóviles son un ejemplo of the tension and balance between consumer protection on the one hand and competition law on the other. entre la protección al consumidor y el derecho de la competencia de un lado y del otro. You can decide if the United States and its states have found the right balance. Pueden decidir si en Estados Unidos y los estados se ha encontrado un balance adecuado. Let me now turn to another kind of case, Déjenme ahora ir a otro tipo de casos which I frequently encounter for either consumers or businesses. que These generalmente are, enfrentan las políticas del consumidor y de empresas. these are consumer protection cases. Son casos de protección al consumidor. I say encounter them because it has become rare that I can or will represent a private consumer in these cases. Y lo digo porque es raro que yo pueda representar los consumidores en este tipo de casos. And I think it is a shame that the system in the United States makes it very difficult for consumers to be able to afford to effectively protect their interests. Y creo que es una lástima que el sistema de Estados Unidos haga muy difícil que los consumidores puedan efectivamente proteger sus intereses. The problem with being a consumer who has been cheated or misled is frankly that their individual loss is too small to bother with. El problema con ser consumidor que es engañado o abusado es que francamente la pérdida de los consumidores en lo individual es generalmente muy pequeña como para molestarse. Say a consumer paid $10 for a bottle of vitamin pills. Digamos que un consumidor paga $10 por un bote de vitaminas. The consumer takes them home, El opens consumidor los them, lleva a casa, los abre and then reads y in luego Consumer lee Reports en Consumer Reports that the vitamin manufacturer que el has been productor de selling pills vitaminas ha estado vendiendo that pastillas have none que no tienen of the promised vitamin. de las vitaminas prometidas. You want your money back, Tú quieres but tu can dinero you de find your vuelta, receipt? pero puedes encontrar tu ticket.
can you prove your bottle was one of the ones impacted by the fraudulent Puedes conduct? probar que tu bote de medicinas era uno de los impactados por la conducta fraudulenta. Is it worth your time for the $10 to have to testify in Vale la court pena por tus 10 pesos el tener que testificar en la corte or even prepare a piece of paper to file the case? o incluso preparar un pedazo de papel para meter una demanda. Or say a consumer has a mobile phone. O podemos decir que qué tal si el consumidor tiene un teléfono celular móvil. The consumer service provider promised that calls El servicio made al to cliente friends and promete family will be que free. todas las llamadas que haga a sus familiares y amigos serán gratis. Due to a programming error, Pero por un the error de company charged for programación, calls to la friends and compañía family carga las llamadas a los amigos y familiares que debieron de ser gratis. Those calls should have been free. Y esas llamadas eran en realidad gratis. The company becomes well aware that this has happened to millions of its consumers. La compañía se da cuenta que esto le ha sucedido a millones de consumidores, But it only gives a bill credit to the few consumers who pick this up. pero solamente les da un ticket de crédito para algunos consumidores que lo recogen. Over the course of, say, 6 months, Durante el transcurso de, digamos, 6 meses, the total loss of the consumer might be, say, $45. la pérdida total de un consumidor, digamos, sería $45. That makes it hard for the consumer to Eso do hace it, difícil para los to bring the consumidores action themselves, particularly against a large, well-financed organization de like a llevar a cabo mobile las phone acciones company. por sí mismos, especialmente en contra de organizaciones grandes y bien financiadas, como son los operadores móviles. Government agencies, Las like our agencias de Federal gobierno, como Communications Commission nuestra or Federal Trade Comunicación Federal de Commission, Comunicaciones o nuestra Comisión Federal de Comercio, or state consumer protection agencies and public agencias de utility protección del commissions, consumidor y otro tipo de comisiones de servicios públicos, they can be of assistance, but each que has a pueden limited ayudar, budget, pero ambas tienen presupuesto limitado, limited staff, personal limitado, and so can only bring so many cases. y por lo tanto no pueden llevar tantos casos. The two mechanisms to address the plight of consumers Los needing dos private mecanismos redress para that we tratar usually had in the U.S. de obtener indemnizaciones por parte de los consumidores en Estados Unidos are small claims court son las and class pequeñas action. demandas ante la corte y las acciones colectivas. Neither is working so well these days, certainly not for consumers, Ninguno está trabajando muy bien en estos días, no para los and perhaps consumidores not for businesses either. y quizá tampoco para las empresas. Small claims court. Las pequeñas This is demandas a very informal court proceeding where the consumer doesn't need a lawyer son procedimientos judiciales muy informales donde el consumidor no necesita un abogado and many of the formal rules of practice are waived. y muchas de las reglas formales del procedimiento no son llevadas a cabo. But where's the problem for consumers? ¿Dónde está el problema para los consumidores? There is a filing fee, in my state, $15 per defendant. Hay una cuota por entrar, en mi estado $15 por consumidor. In my vitamin example, that's more than the amount that you paid for the vitamins. En mi ejemplo de las vitaminas, eso es mucho más de lo que se pagó por las vitaminas. You can recover the filing fee as a court cost, Puedes al final del día obtener tu cuota de ingreso como un costo judicial, but only if you win by proving that the pills did not in fact contain the promised vitamin. pero eso si acaso solo llegas a ganar si pudiste probar que las vitaminas no contenían la vitamina prometida. Meanwhile, from the seller's point of view, small claims court is a disaster as well. Por lo tanto, para los vendedores, también las pequeñas reclamaciones son un desastre. The business can only appear through a lawyer. Los negocios solamente pueden apelar a través de un abogado. The proceedings are outside of normal business hours. Los procedimientos son fuera de las horas hábiles. If there are many consumers who do sue individually, the cost will mount. Son muchos consumidores los que demandan individualmente, los costos se incrementan.
So small claims court is a poor choice Entonces las reclamaciones pequeñas judiciales son una pobre opción where there's a problem that has affected many consumers. cuando hay un problema que afecta a varios consumidores. Class actions. Las acciones colectivas, These are a proceeding in which a representative plaintiff este es un procedimiento en el que un representante de los consumidores and then notifies other similarly situated consumers that they have demanda a brought an una empresa action y los notifica, después notifica a varios consumidores so that the other consumers can decide whether to opt out and not be impacted one way or another by the para que outcome los of the suit. consumidores puedan decidir si incluirse en la acción o salirse de la acción para que no sean impactados. Since there are many people in the class, Ya que son varias personas en la clase, the aggregate potential recovery attracts competent counsel to represent the consumers. la suma agregada de la potencial recuperación o la indemnización atrae a consejos para representar a los consumidores. The potential recovery also enables the class to finance the costs of discovery, experts, and the like. La potencial suma recuperada también le permite a la clase el financiar los costos de la evidencia, los reportes de expertos, entre otras cosas. If successful, whether through a trial or a settlement, a fund can be created Si es exitosa la acción, ya sea a través del juicio o a través de una negociación, that can be paid out to the victims of the misrepresentations or overcharges. se crea un fondo que puede pagar a las víctimas de la falta de representación o puede haber sobrecargos. There have been many criticisms of class actions by businesses. Ha habido muchas críticas de las class actions, acciones colectivas por parte de las empresas. They say that the mere threat of class actions forces settlements, Dicen que la mera amenaza de las acciones colectivas obliga a las negociaciones or creates costs that they must pass on to later consumers in higher prices. o crea costos que después deben de pasar a consumidores posteriormente traducidos en costos más altos. There have also been criticisms of class actions by some consumer advocates. También ha habido críticas de las acciones colectivas por parte de los consumidores, los abogados de los consumidores. They say that lawyers for plaintiffs sometimes settle too early, Dicen que los cheaply. abogados de los demandantes a veces negocian muy pronto, muy barato, and that the party principally benefiting ultimately is the plaintiff's y lawyer. quien al final del día se beneficia es el abogado del consumidor, los consumidores, Who may receive a percentage from the common fund. quien va a recibir un porcentaje de ese fondo común. Nevertheless, all in all, class actions have been for many years the best means Aún getting con todo, some las modicum acciones colectivas han sido por muchos años la mejor forma de of obtener consumer press. indemnizaciones para los consumidores. Class actions allowed the most even fight between advocates for consumers and advocates for the business defendant. Las acciones colectivas han Typically, permitido luchas there was a entre large, los abogados well-financed de los defendant. consumidores y los abogados de los productores. Y And even if it was not a perfect way to make consumers whole, aunque no es la manera perfecta de hacer indemnizar a los consumidores, it could at least force wrongdoers to give up their ill-gotten gains. al menos puede obligar a quienes se portan mal a dejar algo de sus ganancias a los consumidores. Thus, I have been proud to represent Por lo classes of tanto, consumers who me have siento asserted orgulloso de haber claims representado clases de consumidores for misrepresentations or overcharges. quienes se quejaron de sobrecargos o falta de representaciones. But the class action device is now being Pero la largely acción de undermined acciones in the United States. colectivas ha sido ampliamente dañada en Estados Unidos. Businesses in recent years En have años chosen to recientes, las include empresas arbitration clauses han incluido cláusulas de arbitraje with class action waivers que obligan a renunciar a las acciones colectivas in their contracts with consumers. cuando firman los contratos con los consumidores. In fact, in De some hecho, fields, en algunos campos, like broadband and cell phone como services, servicios de banda ancha y celulares, more than 88% of más del providers have adopted such an 88% de los proveedores han adoptado dichas cláusulas de arbitraje. and it is being used in an ever-increasing percentages
in está other utilizando en industries otras to empresas de recourse forma to creciente, class en otras action relief. industrias de forma creciente, para evitar que los consumidores interpongan acciones colectivas. Yet our United States Supreme Court, La Corte Suprema de in Estados serious Unidos, cases, en varios casos, has now ruled that courts cannot certify class action ha establecido que las Cortes no pueden certificar una acción colectiva if the contract between the si el consumer and the contrato business entre el contains an consumidor y arbitration el provision productor contiene una cláusula de arbitraje that waives the right to participate in a class que les action. quite el derecho a participar en la acción colectiva a los consumidores. And many fear that this is true even Y if it muchos would prevent the temen que esto class sea members cierto incluso y from que vindicating statutory rights under antitrust or consumer protection laws. evite que las clases de consumidores puedan ejercer sus derechos bajo las leyes de protección al consumidor o de competencia económica. This is an interesting intersection between competition and consumer protection for several reasons. Esta es una interesante intersección entre los derechos de competencia y de protección al consumidor por varias razones. First, arbitration En has primer not shown lugar, el itself to be arbitraje helpful no to ha consumers. mostrado ser útil para los consumidores. Few consumers pursue arbitration Pocos cases, consumidores llegan al arbitraje, while millions receive mientras que or would have millones received reciben redress o in hubieran class podido actions. recibir sus beneficios a través de las acciones colectivas. And another thing, Y otra perhaps cosa, not surprising, is quizá that no few sorprendente, consumers es que understood pocos that by consumidores agreeing to entendieron arbitration, que acceder al arbitraje they were waiving their rights to go to estaban court renunciando a sus derechos de ir a la corte or o participate in a participar en class una acción action. colectiva. So requiring or Entonces, asking consumers to enter into requerirle a los arbitration consumidores agreements el participar en un procedimiento de arbitraje itself presents por sí a mismo consumer representa protection issue. un daño a los derechos del Addition to consumidor. the manner in which the arbitration affects their rights as En consumers adición to be de cómo el arbitraje puede afectar sus derechos como consumidores or misleading conduct. en contra de sobrecargos o conductas abusivas. Now, economists might tell you in the Los long run economistas te podrían decir que en el largo plazo that some merchants will realize that they could gain a competitive advantage que if they pudieran promised a friendly company obtener ventajas competitivas para prometerle a una compañía amiga, the one that does not require you to arbitrate your claim or waive your rights. aquella que no te requiera arbitraje para la reclamación o ceder tus derechos. Or by offering a more consumer-friendly arbitration forum. O pudieran ofrecerle a los consumidores una forma más amigable de arbitrajes. As the economist Lord Keynes Como famously el said, economista Lord Keynes muy famosamente dijo, in the long run we en will el all be largo dead. plazo todos vamos a estar muertos. The present reality La realidad presente is that in a large, es que en una critically grande important e sector of the economy, importantes sectores de la economía, such as broadband services and cell phones, como internet y telefonía móvil, and also actually many mortgage companies, y de hecho varias compañías hipotecarias, where nearly all providers have donde casi adopted a todos ticket of los arbitration proveedores provisions, han adoptado el ticket de las provisiones de arbitraje, the uniform contractual requirement to arbitrate las limitaciones uniformes contractuales prevents evitan effective consumer redress que los consumidores puedan efectivamente obtener indemnizaciones or vindication of the statutory protections against consumer fraud and antitrust violations. o reivindicar las protecciones legales que existen en contra de fraudes contra los consumidores y derechos de la competencia. As you develop your system Como ustedes han desarrollado su sistema, as a trial lawyer, como un abogado litigante, I think it is critically important creo to que es especialmente for having importante effective competition and tener consumer sistemas de protection protección efectivos de competencia y de protección al consumidor, that government assure que el gobierno les asegure effective avenues que habrá caminos efectivos for consumers to act collectively para que los consumidores actúen de forma colectiva to seek redress for overcharges, para market buscar closure, indemnización por sobrecargos, negativa de acceso a los mercados and misleading advertising. y publicidad engañosa y abusiva.
Thank you very much. Muchas gracias.